Ante todo, agradecer al comité organizador de ASOMED esta invitación. Ya hemos venido un par de años acá y siempre venimos con mucho gusto y con mucho cariño a hablar de un tema que me gusta tanto. Agradecer al doctor Laforía, a la doctora Noruela y a todo el doctor Polo y todo el comité organizador de este maravilloso evento. Vamos a hablar hoy de hipotiroidismo y básicamente cuando estamos hablando de hipotiroidismo clínico y subclínico nos vamos a referir básicamente a dos entidades que son una sola en el fondo. Son dos entidades que nos van a decir cuáles son las características clínicas que tiene un paciente que hoy por hoy es tan frecuente casi como la diabetes y la hipertensión. Sin duda el hipotiroidismo es una patología creciente, que va en aumento y que va día a día siendo un motivo de consulta de medicina general, medicina interna y después medicina especializada con mayor frecuencia. Esta es la fisiopatología de la tiroides. Y para hablar de la fisiopatología de la tiroides tenemos que tener en cuenta este eje hipotálamo-hipófisis. Acá en el hipotálamo-hipófisis aparece la hormona liberadora de tirotropina, la TRH, que a través de los vasos portales llega a la hipófisis y de ahí se transforma en TSH y va a la circulación sistémica donde llega a la glándula tiroides, en donde es liberada como T4 y en los tejidos periféricos como T3. Esta T3 mediante deyodación es la que ofrece los efectos fisiológicos de la hormona. O sea, significa que esta hormona T3 particularmente es la que nos da la mayoría de los síntomas porque se inhiben la función de la glándula tiroides y finalmente lo que fisiológicamente es normal como efecto normal de una hormona que está funcionando en condiciones adecuadas termina siendo algo anormal. Si nosotros tenemos en cuenta acá la glándula tiroides es una glándula bilobulada, tiene un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo y un istmo que lo une. La glándula tiroides mide aproximadamente 3 centímetros de diámetro y tiene un peso aproximado de 25 a 30 gramos. Hay que tener en cuenta que esta T3 que en los tejidos periféricos actúa en forma activa, también tiene un feedback negativo o un efecto retroalimentador negativo para tener un equilibrio total de la función tiroidea. Es por eso que cuando nosotros vemos un hipotiroidismo, vamos a encontrar que la causa principal de hipotiroidismo es la tiroiditis crónica de Hashimoto, enfermedad autoinmune que infiltra esta glándula tiroides de linfocitos, células cebadas y mastocitos y la hace hiperplásica. Entonces nosotros vamos a encontrar que la glándula está hiperplásica, está destruida, no funciona y finalmente no libera T3 y T4. Por eso encontramos que la T3 y la T4 están disminuidas, pero ¿qué pasa con la hipófisis? Sigue mandando TSH. Es por eso que en los exámenes clínicos vamos a encontrar TSH aumentada con T3 y T4 disminuidas. Es importante tener en cuenta y aprovechando el comentario de la miodarona del doctor, no tenemos nada en contra de la miodarona, pero una de las causas importantes en nuestro medio por el uso de miodarona es el hipotiroidismo derivado del uso de la miodarona. La miodarona es una droga que contiene 30% de yodo y que se acumula 6 meses en el tejido adiposo, lo que hace posible, y hay que tener en cuenta, de que un paciente que toma miodarona debe medirse la función tiroidea, por lo menos la TSH, para saber si puede inducir a hipo e hipertiroidismo. Los efectos fisiológicos de la T3, y particularmente cuando nosotros hacemos el diagnóstico, medimos TSH y T4 libre. Pero la T3 es la que da los efectos fisiológicos a nivel periférico. Vamos a hablar de lo más importante que hace la glándula tiroides en nuestro organismo, y básicamente es la velocidad del metabolismo. Muchas veces nos llegan pacientes al consultorio que nos dicen: doctor, tengo el metabolismo lento. La única posibilidad de tener el metabolismo lento es que uno tenga un hipotiroidismo. Si no tiene un hipotiroidismo, lo que tiene es flojera, cansancio, probablemente mucha alimentación, mucho aporte calórico y poco gasto energético. Pero sin duda, si tiene un hipotiroidismo, sí, porque la hormona tiroidea estimula
en las mitocondrias, a nivel de la célula, la producción de ATP. Y todos sabemos que el ATP es energía. Y esta estimulación que hace del ATP hace que se cree un consumo mayor de oxígeno. Es decir, ella es la que estimula la velocidad del metabolismo. Ante un hipotiroidismo vamos a tener una disminución de la estimulación de la velocidad del metabolismo, por ende vamos a tener ganancia de peso, por ende vamos a tener astenia, adinamia, probablemente vamos a tener tendencia a la depresión, tendencia al mixedema, piel seca, y vamos a tener una actitud como en off, o sea, todo apagado, todo enlentecido, y probablemente la manifestación clínica más importante que tiene el hipotiroidismo es la astenia, la adinamia, como una bradicíclico, un estado de lentitud total. Y esto sin duda otra de las manifestaciones clínicas más importantes es la producción de calor. Cuando un paciente en temperaturas como la de Barranquilla le dice a uno, como a las 12 del día hoy, previo a lluvia, oye, tengo frío, uno se preocupa, porque uno dice, algo pasa. Y sin duda la intolerancia al frío es una de las manifestaciones más importantes que tiene el hipotiroidismo. Intolerancia al frío en condiciones de calor. Y esta intolerancia al frío que se nota porque tú tocas al paciente, el paciente tiene frialdad de manos y sin duda tiene que ver también con la velocidad del metabolismo. Una explicación muy lógica que me daban a mí cuando hacía las residencias, que me decía el profesor Aguayo, me decía, doctor CGR, si usted trota y juega una hora de fútbol, usted se toca la piel y la tiene, está caliente. Hay un calor corporal porque usted está activando un metabolismo. Y sin duda, cuando los futbolistas dicen que no, es que tenía la sangre caliente, es cierto. Uno tiene un mayor flujo sanguíneo, sin duda. Pero cuando uno tiene un hipotiroidismo, uno tiene un metabolismo lento. Al haber un metabolismo lento, la velocidad disminuida del metabolismo, hay hipotermia. Y eso significa intolerancia al frío. Y esto es importante, y es muy importante mencionar esto, ¿por qué? Porque sin duda el metabolismo de grasas y carbohidratos hace que la glándula tiroides sea el principal órgano metabólico de nuestro organismo. Todo el mundo se preocupa, sobre todo en la costa, después de los carnavales y Semana Santa y diciembre, ¿cómo hago? Me preguntan, Doc, ¿qué me tomo para desintoxicar el hígado, para limpiar el hígado? Y sin duda el hígado no es tan importante como la tiroides, porque sin duda quien metaboliza las grasas y carbohidratos en forma activa es la glándula tiroides. Ella estimula fisiológicamente la absorción de glucosa a nivel intestinal, la gluconeogénesis hepática, la lipólisis y la glucólisis en los procesos catabólicos, el metabolismo de la insulina se reduce. Sin duda, si nosotros tenemos disminución de la absorción de carbohidratos y grasa, vamos a incrementar la grasa, el hígado graso, y finalmente colesterol y triglicéridos. Y hoy por hoy se sabe que un hipotiroidismo no tratado es un factor de riesgo cardiovascular importante. Las dislipidemias mixtas que no mejoran con estatinas, hay que descartar un hipotiroidismo. Y eso es importante porque el hipotiroidismo hace que probablemente uno, a pesar de usar estatinas, a pesar de usar fibratos, no logre objetivos terapéuticos adecuados, y si usted trata el hipotiroidismo, finalmente se puede evitar usar otros medicamentos. Importantísimo en el desarrollo básicamente del niño. Es por eso que hoy por hoy todo niño que nace en nuestro territorio, 1 de cada 4.000 puede tener hipotiroidismo congénito. Es importante medir la TSH en talón y en cordón umbilical. Pero también es muy importante en la mujer embarazada, porque es que la tiroides, ¿qué estimula? Estimula el desarrollo óseo, o sea, la estatura final del niño, y estimula el desarrollo del encéfalo. Estudios a 7 años posparto de una mujer con hipotiroidismo tratada versus las que no fueron tratadas, se encuentran diferencias de coeficiente intelectual alrededor de 30% para las mujeres tratadas con hipotiroidismo. Hay un detalle importante, no sirve de nada dar, óigase bien, hormona tiroidea para que los niños crezcan si no tienen hipotiroidismo.
Eso es un engaño total y finalmente no crecen, sino que van a llegar a su estatura normal. Y pueden buscar una osteoporosis probablemente. Estimula la producción y acción de la hormona del crecimiento. Es por eso que si usted tiene un hipotiroidismo, ¿quién va a estimular y quién va a hacer que se estimule y se accione la hormona del crecimiento? Pues nadie. Lo importante acá es que si hay un hipotiroidismo, un niño con baja talla, un niño que no se ve que está desarrollándose intrauterinamente bien, y a cualquier mujer embarazada, pídale una TSH. El sistema cardiovascular es importante, ¿por qué? Porque él estimula la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Muchas bradicardias que terminan en cuidados intensivos, pensando en ponerle marcapasos, son hipotiroidismos severos. Lo mismo que en el sistema endocrino y nervioso, que aumenta la descomposición de cortisol. Importante sintomatología, la bradicardia. Muy frecuente en nuestro medio, pacientes con bradicardia, pacientes con síndrome depresivo, pacientes con sintomatologías en donde hay mucha astenia, mucha dinamia, hay que descartar hipotiroidismo. Se define hipotiroidismo como la carencia de la mayoría de las acciones de la hormona tiroidea sobre el organismo. Como ya sabemos, las hormonas tiroideas regulan muchos de los sistemas, desde el sistema cardiovascular, el sistema endocrino, el sistema metabólico, pero sin duda la no ausencia o la ausencia de esta hormona en nuestro organismo, un hipotiroidismo no tratado puede llevar al paciente a un coma hipotiroideo o mixedematoso, lo que puede llevarlo a consecuencias nocivas, incluida la muerte. ¿Cuál es la incidencia en Colombia? En el mundo realmente, 1 de cada 4.000 niños recién nacidos. Y en los adultos, óigase bien, mayores de 65, 10%. Casi lo que tiene la diabetes, casi lo que tiene la hipertensión arterial. Inclusive un poquito más, si lo somos ajustados. Y en las mujeres posmenopáusicas, casi el 12.5%. Lo que hace pensar que en la medida que incrementa la edad, se incrementa el riesgo de hipotiroidismo. La incidencia global en la población es del 1 al 2%, lo que hace pensar también que el número de pacientes con hipotiroidismo, por lo menos en Colombia, en la medida que aumente en personas adultas, puede estar alrededor de más o menos unos 800.000 pacientes. Los síntomas clásicos de hipotiroidismo son básicamente la depresión, la astenia, la dinamia, las mialgias, ojo, el túnel del carpo. Yo he tenido pacientes que llegan operados de las dos manos del túnel del carpo y después tienen un hipotiroidismo no tratado. Si usted trata el hipotiroidismo tanto clínico como subclínico, mejora el túnel del carpo. Aumento de peso, no quiere decir que la obesidad, todo gordito tenga hipotiroidismo, pero sí hay una ganancia entre 5 a 8 kilos. Piel seca, uñas y pelo quebradizo, bradicardia, edema de extremidades inferiores. Constipación, pérdida de peso, aumento de colesterol total, LDL, triglicéridos y anemias que no mejoran a pesar del tratamiento con sulfato ferroso, ácido fólico, B12. Estas son las características clínicas y hago acá la semejanza entre hipo e hipertiroidismo. Si partimos de ahí hacia abajo, como podemos ver en la gráfica de esta mujer, básicamente vamos a encontrar nosotros cabello y piel seca, huesos, pérdida del pelo y de las cejas, que es muy importante. Ahora le voy a mostrar un gráfico, el rostro hinchado o edematizado o mixedematoso, la presencia o no de bocio, intolerancia al frío, depresión, fatiga, tendencia a la pérdida de la memoria, que es muy importante. Muchos pacientes con Alzheimer o pérdida de la memoria, hay que estudiarle una TSH por lo menos. Trastornos de la menstruación, aumento de peso, constipación, dolores musculares, uñas quebradizas. Pero como vemos por el otro lado, el hipertiroidismo, para hacer la relevancia, es más caracterizado por pérdida de peso, ojos aumentados, sudoración, intolerancia al calor, dificultad para dormir, insomnio, tenemos infertilidad, pero vamos a tener básicamente todo lo contrario, hiperactividad en el hiper e hipoactividad en el hiper. Y miren este gráfico interesante
de un paciente con hipotiroidismo severo, en donde observamos la cardiomegalia que tiene y posterior al tratamiento vemos cómo vuelve el corazón casi a la normalidad. Y este gráfico, que es un clásico, y si lo observan con detenimiento, cuando yo doy las clases, porque acá veo algunos que fueron estudiantes míos de medicina, siempre les muestro este gráfico, porque este es un clásico de Williams, de endocrinología, en donde este gráfico es una mujer no tratada con hipotiroidismo. Si ustedes observan, yo siempre le mamo gallo y le digo, si alguno se ha lavado el pelo con FAB, no sé, ¿alguna persona se ha lavado el pelo con FAB aquí en el auditorio? No. Bueno, yo sí lo he hecho. Y en ocasiones, en una ocasión que me tocó hacerlo obligado, estaba en la finca y me tocó obligado, este es el típico pelo alambroso, áspero, de halo, que es un pelo quebradizo, y como observan, miren la señora donde pierde el pelo, pero miren las cejas de esta señora, y miren esos ojos abotagados, esta cara como hinchada, dermatizada. Acá observamos el corazón de esta mujer con una cardiomegalia y miren ese electroplano. Interesante, ¿por qué? Porque una vez tratada esta mujer, mírenlo, parece haberse hecho cirugía plástica, tratamiento antienvejecimiento y todo ese tipo de cosas que inventan ahora, implante de pelo, miren la ceja, miren el rostro de la señora, miren su corazón y miren cómo se recupera el complejo. Impresionante lo que puede hacer el hipotiroidismo no tratado. Y como esta paciente, muchas las dejan a las pobres viejitas, como me dijo el otro día una paciente, doctor, me tenían archivada. Y es verdad, las cogen, las dejan en una casa, nunca más ven la luz del sol, la vitamina D, que entre otras cosas hace falta porque uno entra a las 7 y sale a las 7. La vitamina D no la ven nunca del sol, y finalmente esta viejita tenía un hipotiroidismo y siempre tuvo Alzheimer. Impresionante. Y miren este trabajo de 25.862 pacientes, el trabajo de Colorado, el estudio de Colorado. Miren cuando el paciente se va haciendo hipotiroideo, miren cómo aumenta el colesterol. Aquí estamos eutiroideos, aquí ya estamos subclínicos y aquí estamos ya hipotiroideos franco y finalmente más de 10 francamente hipotiroideos. Y miren cómo aumenta a más de 250. Significa que aumenta el riesgo cardiovascular. Finalmente hacemos el diagnóstico de hipotiroidismo básicamente con dos elementos esenciales: la TSH y la T4 libre. No es necesario pedir T3, T4, T3 libre, no. TSH y T4 libre bastan para el diagnóstico y nos podemos apoyar con los anticuerpos antimicrosomales y antitiroglobulina, que lo único que sirven es para determinar que hay una enfermedad autoinmune. Nada más se piden una sola vez en la vida y no importa si están en 1.000.000, en 100.000 o en 200. Lo importante es que si están positivos, estamos ante la enfermedad tiroiditis crónica de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune. Finalmente, los anticuerpos confirman que hay una enfermedad autoinmune y lo que usted puede decirle al paciente es: ojo con sus hijos, con sus hermanos, coméntele, porque finalmente pueden ellos en alguno heredar esta enfermedad. Pero no sirve de más nada, no es un marcador de cáncer, no es un marcador de nada malo. La TSH, universalmente, por quimioluminiscencia de cuarta generación, que se hace aquí en Barranquilla en muchos lugares, es entre 0,4 y 4. Significa que una TSH más de 4, elevada, acompañada de una T4 libre de menos de 0,89, estamos hablando de un hipotiroidismo. O sea, cuando la TSH supera el valor superior, que es 4, y la T4 libre supera el valor inferior, que es 0,89, es hipotiroidismo. ¿Y cuándo es subclínico? Cuando tenemos la TSH elevada con una T4 libre normal. O sea que usted simplemente con pedir TSH y T4 libre no tiene que pedir ecografía, no tiene que pedir gammagrafía, porque no es necesario para el diagnóstico. De hecho, mucha gente pide la gammagrafía, no sirve de nada la información de la gammagrafía. Solamente pedir TSH y T4 libre, ni siquiera pruebas de estimulación son necesarias hoy día. ¿Cuál es el tratamiento del hipotiroidismo clínico? Básicamente es la levotiroxina sódica. Este fármaco tiene concentraciones tanto de T4 como de T3 y es sintético y su absorción es del 75%.
lo que significa que se absorbe muy rápidamente, pero debe ser tomado en ayunas mínimo con agua media hora antes del desayuno, ojalá una hora. El cálculo para la dosis de levotioxina es de 1.6 por kilo de peso. Pero ojo a esto que les voy a decir. Usted comienza a hacer cálculo, un ejemplo, le da, por poner un ejemplo, 100, usted no puede comenzar con los 100. Usted debe comenzar con 25. ¿Por qué con 25? Porque si usted da los 100 de un solo, puede producir una arritmia, puede producir una insuficiencia suprarrenal, puede producir cualquier tipo de taquicardia o cualquier tipo de arritmia, e inclusive en un paciente coronario puede desencadenar un infarto agudo del miocardio o un evento coronario agudo. Estos 25, si usted calculó 100, cada 10 días aumenta 25 hasta llegar a la dosis calculada. Ojo, en pacientes seniles con cardiopatía coronaria y con hipotiroidismo severo no se da 25, todavía se es más estricto, se da la mitad de la tableta de 25, 12.5. Siempre se debe tomar con agua y media hora antes de el desayuno. Ojalá media hora, si se puede una hora, mucho mejor. Si se la tomó agua y se fue a caminar, todavía mejor. Lo importante es que haya un ayuno mínimo de media hora. Pero, ¿con qué contamos? Nosotros contamos con tabletas de 25, de 50, de 66, 75, 88, 100, 112, 125, 137. De todas estas denominaciones hay tabletas. ¿Y por qué? Generalmente hay de 25 en 25 hasta llegar a 200. Porque si usted va a comenzar con 25, un ejemplo, y la dosis que calculó es 100, usted coge la caja de 25 y le dice al paciente, tome 10 días una tableta, a los 10 días que las cajas traen 50 tabletas, tome 2 tabletas, a los 10 días tómese 3 tabletas. Cuando esté en 75, que le toca 100, compre la caja de 100 y toma la de 100. De ahí espera más o menos unas 6 semanas o 2 meses y hace un control de TSH y T4 libre. Si está en los valores normales, lo deja con esa dosis. Pero si está superior a 4, o sea, está un poquito elevada, aumenta a la dosis siguiente. Y si se pasó, se le bajó mucho, está en 0.2, usted baja a la dosis siguiente. Si tenía 100, baja a 88. ¿Me entiende lo que voy? Sube 25 o baja 25 dependiendo del control. En el hipotiroidismo subclínico es cuando la TSH está elevada entre 5 y 10, porque cuando está mayor de 10, y la T4 libre está normal. Algunos endocrinólogos deciden tratarlo cuando hay depresión, hipercolesterolemia u obesidad, porque genera sensación de bienestar y ofrece al paciente la posibilidad de mejorar un poco su metabolismo. Los pacientes no tratados, porque uno puede hacer un hipotiroidismo subclínico no tratar al paciente, se pueden seguir cada 4 o 6 semanas. Ojo a esto, 12.5 de las mujeres posmenopáusicas tienen hipotiroidismo subclínico. Y un detalle final, en Colombia, en el Hospital de la Samaritana, el doctor Barón Castañeda hizo un trabajo de hipotiroidismo subclínico en mujeres posmenopáusicas y encontró que el 26% de las mujeres de ese trabajo que tenían menopausia, 400 mujeres, tenía hipotiroidismo subclínico. Y lo otro interesante, además de que todas estas mujeres que tenían subclínico tenían hipercolesterolemia, lo que significa que sin duda aumenta el riesgo de lo mismo de una enfermedad cardiovascular. El hipotiroidismo subclínico, el tratamiento es diferente. Usted aquí no calcula dosis, no multiplica 1.6 por kilo. Aquí lo que usted hace básicamente es que comienza con 25 microgramos. ¿Significa esto? Que da 25, espera 6 semanas, mes y medio, 2 meses, y controla la TSH. Si la TSH y la T4 libre son normales, se queda con los 25. Pero si la TSH y 4 libre todavía está un poquito elevada, aumenta 25 más y vuelve a controlar. Si se controla el paciente, ya se puede controlar cada
4 o 6 meses. En el embarazo, y lo coloco acá, es una condición especial. El embarazo debe ser tratado tanto clínico como subclínico y debe ser valores entre 0.4 y 2.5. Eso significa de que en el embarazo los pacientes deben estar, óigase bien, menor a 2.5. ¿Para qué? Para que la madre le esté ofreciendo al hijo una estimulación de su metabolismo y una absorción de todos los nutrientes que ella necesita adecuado. Y en esto quiero ser muy categórico, debe ser tratado de la misma manera que fuese un hipotiroidismo clínico o subclínico. Le voy a mencionar 2 casitos clínicos y con esto terminamos. Y básicamente estos casos clínicos se refieren a casos de la consulta particular que uno tiene todos los días, consulta que uno ve pacientes que llegan al consultorio por situaciones diversas. Esta es una paciente de 56 años con menopausia a los 50, cuyo motivo de consulta fue síndrome depresivo y obesidad. Tenía un índice de masa corporal de 42, obedecía a una obesidad grado 3 y un tema interesante, ella fue manejada siempre con el tema de la menopausia, aduciendo la obesidad, y aquí podemos hacer un ejercicio práctico y veamos si funcionó la clase o no. Tiene una TSH de 6.5, alta, exacto, y una T4 libre normal. ¿A qué corresponde? Exactamente, este es un hipotiroidismo subclínico, y la primera posibilidad es comenzar con 25 microgramos, que hay pastillas de 25, eso no le hace daño a nadie, pues hay un montón de gente que las toma sin tener tiroides para bajar de peso y definir músculos y esas cosas en los gimnasios, hasta la mandan los... No es la idea, ¿no? Pero lo mandan los instructores de gimnasio que saben full de medicina. Y bueno, y de nutrición y de toda vaina, yo no tengo nada en contra de eso, si hay alguno acá, no tengo nada en contra de eso, pero sí es importante tener en cuenta que esta es una hormona que actúa a nivel del metabolismo y que actúa directamente estimulando también el sistema cardíaco. Pero hagamos otro caso. Miren, esta paciente muy interesante, esta es una paciente de 42 años, un señor que llegó con sobrepeso, astenia, dinamia, y el motivo de consulta de este paciente, yo a veces hago medicina interna, de a poquito, yo soy internista, y me llegó por edema de extremidades. Pero como uno está sesgado, cuando uno es uno de sus especialistas, uno se sesga siempre a buscar la tiroides. Yo tenía un amigo que me preguntaba siempre en Chile, ¿y tú tienes equipo para hacer TSH? Porque a todo el mundo le mandaba TSH cuando estaba recién especializado, ¿no? Pero no era cierto. Este paciente llamaba la atención que tenía 20 de TSH y una T4 libre francamente disminuida, y lo que más le llamó la atención cuando le entregaron los exámenes, que me llamó a las 6 de la tarde que le entregaron los exámenes, doctor, me salieron los anticuerpos positivos. El vecino, químico y farmacéutico, trabajaba en una farmacia, lo primero que le dijo, que no era ni químico ni farmacéutico, lo primero que le dijo fue, ya, esa vaina es cáncer. Mentira. Eso no es nada. Y simplemente el tipo me llamó a las 7 de la noche y le dije, loco, mañana nos vemos, tranquilo, no ha pasado nada, nos vemos en el consultorio. Ah, doctor, pero está bueno, llegó angustiado, vino con la esposa, los 2 hijos, vino el hermano y vino la mamá. Y fue interesante porque lo que más llamaba la atención de esto es que este señor sí tenía. ¿Y qué tiene aquí? TSH elevada con T4 libre disminuida. Clínico. ¿Y qué tiene con los anticuerpos? ¿Qué tiene? Si los anticuerpos son positivos, ¿qué tiene? Hashimoto, listo. Y así es. Tiene un hipotiroidismo clínico y una tiroiditis crónica de Hashimoto. A él se le calculó la dosis, 1.6 le dio 128. Pero hay tabletas de 125, porque hay hasta 200, aumentando 25 en 25. Comenzamos con 25 y fuimos aumentando cada 10 días, hasta llegar a la dosis calculada, y ahí controlamos. Si nosotros llegamos a la dosis calculada, esperamos los 2 meses y hacemos la TSH, y la TSH nos sale en 6, un ejemplo, no está en 4, aumentamos a 150. Pero si la TSH nos sale muy para abajo, disminuimos 25. No, los corticoides, a pesar de ser una enfermedad autoinmune, la tiroiditis crónica de Hashimoto no necesita corticoides. Y finalmente, nos queda un minuto. Esta paciente es un caso muy interesante, yo siempre la cuento con mucha alegría. Esta paciente me tocó casi cuando recién llegué de especialista, y uno llega un poquito nervioso cuando recién comienza a ejercer.
Esta es una paciente de 80 años, sexo femenino, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial y cardiopatía coronaria. Motivo de consulta: bradicardia, astenia, dinamia y además